Muchas gracias, mi querida Fabiola Guerra. Muy buenos días para todos a nuestros televidentes de la revista. Qué gusto saludarlo, mi querido señor y mi querida señora. La vida es con todo y hay que entregarle todo el amor y toda la felicidad. Vamos a hablar de demencia, porque sabe que cuando hablamos de demencia probablemente usted, al igual que yo, solo diga es relacionado a la memoria. Sin embargo, a pesar de lo que antes se pensaba, la enfermedad muchas veces podría avanzar más lento gracias a los tratamientos existentes. Está con nosotros la médica especialista en Alzheimer, la doctora Erika Salazar. Bienvenida a su casa, doctora. Muy buenos días, muchas gracias. Doctora, ¿hasta dónde puede ser extraño los problemas para hallar palabras o recordar cosas? Porque cuando generalmente comienza eso, ya lo relacionamos con demencia. Bueno, esos problemitas no son extraños y yo creo que tal vez usted también los ha experimentado. Siempre. En algún momento de la vida, dependiendo de las condiciones en las que estemos, del nivel de estrés que manejemos, de qué tan bien dormimos, de los medicamentos que tomemos, de qué tanto estemos haciendo a la vez, los problemas pueden aparecer. ¿A qué problemas me refiero? Que se me olvidó el nombre de una palabra, que se me olvidó a qué iba a la cocina o que se me olvidó que tenía una cita. La diferencia es que esos eventos que son muy puntuales no representan un deterioro en la estructura del cerebro, representa una alteración en el funcionamiento por circunstancias varias. Pero cuando esos eventos son repetitivos, van empeorando, se mantienen a lo largo del tiempo, ahí es donde nosotros deberíamos considerar que hay algo que está alterando el funcionamiento cognitivo. Ahora, doctora, ¿es normal que conforme pase la edad la persona vaya teniendo un deterioro cognitivo? No, no es normal. No es normal. La edad, el envejecimiento es el principal factor de riesgo para el deterioro cognitivo, pero el envejecimiento no es una causa de deterioro cognitivo. Entonces, siempre existe o sigue existiendo ese sesgo en donde las personas dicen, es que porque ya está mayor, es que está teniendo esas alteraciones. Sí es cierto que con los años hay un cambio en el funcionamiento de nuestro cerebro y podemos enlentecer los procesos cognitivos, es decir, yo soy más lenta para generar las ideas, puedo ser más lenta a la hora de leer una frase y tratar de comprenderla, pero eso no significa que tenga una deficiencia en el funcionamiento. Entonces, si bien es cierto, con los años puede haber disminución en la velocidad de procesamiento, disminución en la velocidad de aprendizaje, no debería haber una alteración en estas funciones. Entonces, el concepto de que porque envejecemos alteramos el funcionamiento de la memoria es una idea que genera daño. Y siempre insisto con eso. ¿Por qué genera daño? Porque entonces las personas asumen que el abuelo, la mamá, la tía está teniendo problemas de memoria porque es la edad, es por la edad. Entonces, si es por la edad, es normal. Y si es normal, no hago nada. Y no debería ser así. Si una persona presenta alteraciones de memoria a los 60, a los 70 o a los 80, deberíamos buscar cuál es la causa de esa alteración y tratar de darle una solución, si es que en ese momento tenemos una solución. Lo ideal que sería que empecemos desde temprano a tratar de evitar que lleguemos a un deterioro cognitivo. ¿Se puede evitar el deterioro cognitivo? Bueno, sí podemos disminuir el riesgo. ¿Cuándo es normal perder concentración y cuándo no? Porque le digo, a mi edad, 31 años, a veces me pasa, pierdo la concentración. De hecho, tuve que recurrir a una pastillita recetada por médico, eso sí, para la concentración, pero la estaba perdiendo completamente. Es usual, sobre todo, y es usual a partir incluso de menos edad de la que usted tiene, ¿verdad? Nosotros vemos a personas muy jóvenes con alteraciones de la concentración, y usted mencionó eso, es un problema de concentración, de atención. Existen tantos distractores que hoy por hoy pensar que somos multitasking y que todos estamos hechos para resolver 300 cosas a la vez, eso es una mentira. Nuestro cerebro no está hecho para eso, pero tenemos un trabajo en este momento, llegó el mensaje al teléfono que tenés, un audífono por donde me habla, lo que sea, entonces usted tiene una gran cantidad de distractores que le van a hacer alterar su atención. Entonces, los problemas de atención y concentración no necesariamente representan un deterioro cognitivo, podrían ser un reflejo de la realidad que usted está viviendo, de algunos medicamentos, por eso lo mencionaba hace un rato, hay algunos fármacos que se utilizan para diferentes condiciones de salud que pueden alterar la concentración. Y si yo no estoy prestando atención, yo no voy a recordar, ¿verdad? La memoria, el proceso de memoria tiene varias fases.
Una de esas fases es la atención. Por eso uno en la escuela o en el colegio o en donde sea le dicen, mire, preste atención, ponga atención. Si usted no presta atención, no va a guardar la información y luego no va a poder traerla. Entonces, no es raro que existan problemas de concentración y atención en personas jóvenes. ¿Cuándo es un problema real? Cuando esa atención ya está afectando el día a día. Cuando yo no presté suficiente atención, entonces no logré concretar una tarea que tenía en mi trabajo o no logré llegar a una actividad que tenía que llegar. Cuando ya hay una afectación en lo que yo hago, ahí deberíamos considerar que es un problema. Vamos a los primeros síntomas de demencia, doctora. Normalmente solo los relacionamos con la memoria. Se le están olvidando las cosas. Está dejando las llaves en tal lado. Eso no es así, ¿verdad? Muchas veces la memoria inicia por cambios en el estado de ánimo. De hecho, se considera que la depresión y la ansiedad son pródromos, ese es el término técnico para decir que son como los primeros síntomas propios de la demencia, ¿de acuerdo? Entonces, las alteraciones anímicas, sobre todo la depresión en personas, sobre todo en adultos mayores, por eso es tan importante entender que no porque estamos envejeciendo, no porque somos adultos mayores, es normal que yo esté triste o es normal que esté ansioso, porque a veces normalizamos eso, lo dejamos pasar y esa tristeza, esa ansiedad, esa reticencia a socializar, esa apatía, agresividad, pueden ser manifestaciones tempranas de que la persona está desarrollando ya un deterioro cognitivo, es decir, es un síntoma de que ya la enfermedad está instaurada. Siempre se habla de que la demencia es una enfermedad de la vejez. Senil. Senil, ese concepto, ¿verdad? De demencia senil, que ahorita lo podemos aclarar aún más. En realidad, la demencia se instaura hasta 30 años antes de que empiecen los síntomas. Entonces, no es una enfermedad de la vejez, es una enfermedad normalmente que inicia en la edad media, ¿de acuerdo? Entre los 40 y los 50 años, pero se va a manifestar normalmente después de los 65. Entonces, no es una enfermedad que me empezó a los 70 o a los 80, me empezó probablemente a los 50. Se fue desarrollando y finalmente tengo síntomas a los 70 años. ¿Y a partir de esa edad, de los 50, se puede ver algún síntoma o no? ¿Va a ser silencioso No, totalmente? no necesariamente hay síntomas. Por eso es que este tema es complejo desde el punto de vista de la prevención. Pero yo digo, bueno, si no siento nada, ¿cómo lo corrijo? Afortunadamente, sabemos que existen ya factores de riesgo. Es decir, yo sé que hay cierta población que tiene más números de la rifa a los 40 o 50 para desarrollar demencia a los 65, 70 o 80 años. ¿Cuáles podrían ser esos números? Algunas enfermedades crónicas mal controladas. Ahí yo quiero hacer la aclaración. La cantidad de personas con hipertensión arterial es enorme en el país a nivel mundial. 50 ticos cada día. Imagínense. Entonces, la hipertensión es una condición que si no está bien controlada, es un factor de riesgo para demencia. O sea, si yo soy hipertensa, tengo una condición ahí en la que me tengo que asegurar que los valores de presión arterial estén, lo que se establece es que estén en menos de 140 milímetros de mercurio, la sistólica, que es la primera, por así decirlo. Entonces, si está en menos de 140, estoy disminuyendo el riesgo. Si yo soy hipertensa y no me controlo la presión y hoy amanecí en 150 y mañana tengo 160 y el otro día estoy en 145 y ando en ese baile pero no la estabilizo, tengo más riesgo. La diabetes, ¿de acuerdo? La diabetes mellitus, que es muy frecuente en la población, también es un factor de riesgo. Si la tengo controlada, disminuyo ese riesgo, ¿de acuerdo? A veces las personas son diabéticas y dicen, no, soy diabético y me tomo la medicina. No hago nada de dieta, no hago actividad física, pero estoy usando el medicamento. Cuando voy y me hago los exámenes de sangre, la hemoglobina glicosilada, que es una prueba en sangre que se hace para ver si en los últimos 3 meses su glucosa ha estado bien, me sale en 8 o en 9. ¿Eso está bien? No, eso está fatal. Debe estar en menos de 7%. Otra condición que es usual, que también es un factor de riesgo, dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos, ¿verdad? Entonces hay un boom de gente que dice que las estatinas, los fármacos para esto, son malísimas porque me dañan el cerebro. Hay toda una discusión en relación con eso, pero la evidencia científica sí ha evidenciado que si usted tiene niveles altos de colesterol y triglicéridos, a lo largo del tiempo usted va a tener más riesgo para eso. Ahora, esos son factores de salud. ¿Qué otras condiciones uno puede tener que afectan o que aumentan el riesgo para eso? El sedentarismo, el fumado, el licor,
el aislamiento social, el bajo nivel educativo. Vean qué interesante. Y esto no es un factor de riesgo que uno tenga o pueda corregir en la inmediatez, sino que es más una construcción social a lo largo del tiempo. Las personas que tienen bajo nivel educacional, no tuvieron la oportunidad, no tuvieron el acceso, tienen menos reserva cognitiva. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Es como la reserva que tienes porque has hecho más conexiones neuronales, porque usted ha estado expuesto a más aprendizaje académico, de un oficio, lo que sea. Pero si usted ha estado aprendiendo a lo largo de su vida, usted va a tener muchísimos más trabajadores entrenados, por así decirlo, en su cerebro, que si algunos se van muriendo, otros quedan y sacan la tarea. ¿Qué serían los axones? En realidad son las neuronas, ¿verdad? Los axones son una parte de las neuronas, pero esas neuronas, y hay muchas otras células en el sistema nervioso, se van muriendo, van disminuyendo su número cuando hay un deterioro neurocognitivo, por ejemplo, por enfermedad de Alzheimer. ¿Hasta dónde es normal que la persona con demencia repita frases? Por ejemplo, ese conejito era el mejor del mundo, pero lo repite 4 veces la misma frase, ese conejito era el mejor del mundo. Sí, sí suele pasar, dependiendo de la fase en que se encuentre de la demencia, ¿verdad? Y llega una fase también, conforme va avanzando el deterioro, en donde suelen repetir lo que la otra persona les dice. Tenemos que entender que con esa destrucción de neuronas, con esa disminución de la conexión de las células, el lenguaje se afecta mucho. Entonces, lo que queda, ¿verdad? La información que ha estado más con nosotros a lo largo del tiempo es la que va a ser más utilizada. Por eso es que suelen utilizar muchas veces las mismas palabras o las mismas frases y, como le digo, en dependencia de la fase en la que se encuentre la persona. Porque cuando uno habla de demencia siempre asume que es una persona que ya no tiene ninguna capacidad de comunicación ni de comprensión. Pero la demencia, hay una escala que consiste en 7 pasos, por así decirlo. Entonces, si yo estoy en las 3 primeras fases, o de la 1 a la 4, yo puedo mantener una conversación. No es que soy una persona que está con una pérdida absoluta de mis capacidades de comunicación o cierto grado de autonomía, podría tenerlas. Pero conforme va avanzando eso, sí es normal lo que usted menciona, porque cada vez hay menos información, hay menos datos para conectar, entonces se reitera mucho la información que está ahí. Vamos al tema de perderse, doctora. Pensamos que la persona con demencia se puede desorientar y desde que la diagnostican decimos, ya no lo debemos dejar salir porque la de menos se nos pierde. Pasó un caso hace unos meses de un señor que se perdió, no sabemos si al final era demencia o no, pero los médicos a los que les consulté me dijeron, pueden ser un posible caso. ¿Qué pasa? ¿La persona con demencia se puede dejar salir a que camine? Bueno, mire, es lo mismo, va a depender de la fase en la que esté. Ahora, una cosa muy importante que usted mencionó es que a una persona la diagnostican con demencia y automáticamente muchas veces la familia la declara que ya no puede hacer nada. No, ya no haga el café, ya no haga el desayuno, ya no puede ir sola. Una de las cosas más importantes en esta condición es tratar de mantener la autonomía de esa persona la mayor cantidad de tiempo. Si ya la persona ha tenido episodios de desorientación en donde se va al supermercado o a la pulpería donde el vecino y lo tiene que devolver a alguien porque lo vieron perdido, pues claramente esa persona necesita una supervisión. Eso no significa que no lo pueda hacer. Si no puede ir solo, yo debería buscar la forma de acompañarlo o de tener un cuidador que lo acompañe, pero no aislarlo, porque eso es lo que suele pasar. Ya se perdió una vez, entonces ya no sale más, ya no va más a la pulpería, ya no va más al mercado. Pero esa persona entonces va a pasar encerrada en su casa. Deberíamos buscar el mecanismo para que esa persona pueda seguir manteniendo esa normalidad, pero dentro de un rango seguro. Ahora, se le debe decir la verdad al paciente. Cuando el médico nos aborda y nos dice, tiene demencia o Alzheimer, se le debe decir, usted tiene esta enfermedad, porque uno a veces no lo hace por temor a una depresión o por temor a cómo reaccione, que se enoje, que se muestre agresivo, hay un montón de factores. Sí, pues le hablo desde lo técnico. Técnicamente lo que se recomienda a nivel médico es que las personas que tienen una condición de demencia tienen que conocer su diagnóstico. Sin embargo, es usual que las familias le digan a los especialistas, mire, mejor no le diga que tiene un Alzheimer. ¿Por qué? Porque además sigue habiendo un enorme estigma en relación con la demencia. Entonces, no se lo diga a él, yo tampoco se lo voy a decir a la familia, tampoco se lo voy a decir a los vecinos y entonces empezamos a ocultar la enfermedad.
¿Debería la persona saberlo? Creo que sí debería saberlo. Lo que hay que valorar muy bien es la condición que está esa persona para recibir esa información y la forma en la que el profesional lo va a abordar y le va a decir eso. ¿De acuerdo? Porque si usted llega a mi consultorio, yo le hago una serie de pruebas y al final logramos determinar que tiene demencia y yo le digo, mire Sergio, usted tiene una enfermedad de Alzheimer y tal vez ese abordaje vaya a ser muy brusco y vaya a tener un impacto enorme, le empeora su depresión y el deterioro, en efecto, a mayor depresión, a mayor ansiedad, más velocidad de deterioro cognitivo. Entonces, sí tenemos derecho a saber qué es lo que nos pasa, pero creo que hay que ser muy estratégicos desde el punto de vista de la familia y del profesional para hacerle entender a la persona qué es lo que pasa y para que las familias no tengan vergüenza, no se sientan apenadas de que un familiar suyo fue diagnosticado con esta condición y cada vez normalicemos esta condición y la inclusión de personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Hasta dónde seguir la corriente? Si la persona está desorientada, si está repitiendo mucho frases, si entra en un enojo, cuando ya está en una demencia avanzada, ¿hasta dónde le debemos seguir la corriente? Dependerá de qué es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, si yo tengo a una persona con demencia que está con una crisis psicótica, ¿verdad? Que él está oyendo cosas y está viendo cosas y me llama y me dice, mira, ahí está ese soldado que me viene a matar. Ah, sí, tené cuidado. Yo le estoy reforzando esa idea psicótica que más bien puede ser contraproducente, ¿de acuerdo? Entonces, no deberíamos reforzar ideas que son negativas o potencialmente peligrosas para esa persona, ¿de acuerdo? Lo que sí debemos hacer es tratar de ayudarles para que no sea tan complejo, por ejemplo, cuando esa persona no logra terminar una palabra o no logra entender una circunstancia. Es que estoy aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Mira, quédate tranquila, nos vamos, ya nos vamos. Hay que buscar cómo tranquilizar a esa persona. No necesariamente siempre hay que dar la razón, porque algunas veces, si las ideas son patológicas o potencialmente nocivas, les reforzamos eso, empeora el cuadro. Pero llevarles la contraria no favorece. A veces yo veo personas que me dicen, o que están con su familiar con demencia y le dicen, mire, acuérdese, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? Y la persona no se acuerda. No, pero usted sí puede, recuerde. No puede y no va a poder. No es una cuestión voluntaria. Ahí quienes tenemos que entender somos los familiares o los cuidadores. Esa persona ya perdió esa capacidad y si nosotros la forzamos o lo presionamos, sobre todo en frente de otras personas, se puede sentir avergonzado. Entonces, creo que ahí es muy importante siempre entender que deberíamos propiciar momentos y circunstancias y manejo de las situaciones en donde usted no vaya a exponer a esa persona y no la vaya a penar porque ahí le va a empeorar el deseo de socializar. Usted está hablando en un lugar y entonces se equivoca o no está entendiendo y yo lo corrijo en frente de todas esas personas, ¿qué es lo que usted va a hacer? Probablemente dejar de estar inmerso en eso, claro, ¿verdad? Aislarse. Y eso es lo que tiende a suceder. Así que creo que es importante entender que no debemos forzar a las personas con demencia para que traten de recordar cosas o para que resuelvan cosas que ellos no van a poder por su condición, ¿verdad?, de salud, pero tampoco debemos fortalecer ideas que son falsas y que más bien les permite reforzar conceptos que son dañinos para ellos. Usted es especialista en Alzheimer, sabemos que la enfermedad no se cura, tampoco la demencia, pero ¿cuánto han avanzado los tratamientos para que no avancen tan rápido? Bueno, afortunadamente hay un avance significativo. Los últimos tratamientos que sabemos que son en inyección, ¿de acuerdo? Es una dosis que se coloca con anticuerpos, es decir, se inocula, se le da al cuerpo una molécula que va a ser capaz de activar mi propio sistema inmunológico para que elimine a las proteínas que son las malas de la película. Eso es un avance excelente, es decir, estamos avanzando en el tratamiento. Sin embargo, esos tratamientos solo actúan sobre una proteína que es el beta-amiloide. Y en las etapas primeras, o sea, leves a moderadas. Entonces, ya una persona que tiene una fase más avanzada, estos tratamientos no le vendrían a generar ningún beneficio. Entonces, ¿se ha avanzado en los tratamientos? Sí, claro, y esperemos que algún día llegue la cura. Yo tengo la esperanza que eso va a suceder. Sin embargo, ante la realidad que tenemos, creemos que lo más valioso sigue siendo que disminuyamos el riesgo de desarrollar la condición, porque a la fecha, a hoy, no hay un tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer. Doctora, si yo sufro la demencia
¿Cómo me debo preparar? Bueno, si usted la sufre, es decir, si usted ya tiene la condición, ¿de acuerdo? Siempre la estimulación cognitiva, la socialización, la autonomía son funciones que uno debería mantener a lo largo del tiempo. Ya me dijeron que tengo una demencia, un deterioro neurocognitivo que me está empezando. Yo podría enlentecer eso, ¿verdad? O no hay absolutamente nada que hacer. Claro que hay cosas por hacer. Y una de las principales cosas es estimular mi cerebro, la estimulación cognitiva a través de ejercicios, a través de aprendizaje, a través de la socialización. Vamos a reunirnos un grupo de personas y entonces vamos a aprender a hacer una nueva receta, o simplemente vamos a ir a una tertulia y vamos a conversar y vamos a discutir sobre algo. Esa estimulación que permita que mi cerebro se mantenga activo es una forma de enlentecer la evolución de la enfermedad. Existen tratamientos también que enlentecen la evolución de la enfermedad. Vuelvo a hacer la aclaración, no curan la enfermedad, pero sí disminuye la velocidad en la que ésta avanza. Entonces, no es lo mismo que una persona pase de una enfermedad moderada a severa en 5 años a que pase en 2 o 3 años. Su calidad de vida, su autonomía, el impacto que eso puede tener a la familia es muy diferente. Doctora Erika Salazar, le agradezco muchísimo estar con nosotros. Ojalá nos podamos ver la próxima semana porque hay muchos temas para tratar sobre todos estos aspectos, que hay muchísimas preguntas en las familias. Si usted quiere contactar a la doctora, los números en este momento aparecen en pantalla, también con la fundación que ella trabaja, ASDECAN. A la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias. Súper invitados para que entren en el Facebook de ASCADA, Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias, sí, y también pueden contactarnos al teléfono para que asistan a las charlas y reciban más información. Ve, ya se me estaban olvidando las cosas, es que con tanto en la cabeza, sí, exactamente, con tanto en la cabeza, pues hay que ponerle atención. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes las gracias. Nosotros continuamos con más. ¿Con quién vamos? ¿Quién está por aquí? Fabi, Richie. Ahí está. Ay, Richito, yo lo quería escuchar en el parlante, pero bueno, no importa, ahora más adelante. José Víquez, adelante.